Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 16 de junio de 2021, son las 6:30 de la mañana en el Valle de Caracas y Fatou Bensouda aseguró que tomó una decisión sobre Venezuela, pero la palabra final la tendrá su sucesor. Deja el cargo de 9 años como fiscal de la Corte Penal Internacional, la abogada gambiana Fatou Bensouda, que había prometido entregar el informe, dejar una determinación sobre si la investigación contra el régimen de Nicolás Maduro y los principales funcionarios del régimen prosigue, y la investigación proseguirá, pero ya sin ella. La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, se pronunció sobre Venezuela en una carta en la que se despidió formalmente de La Haya, señalando que su sucesor será quien tome la decisión. Estos procedimientos y su resultado actualmente permanecen clasificados como confidenciales, aunque anticipamos que se harán públicos en breve. Dado el tiempo transcurrido, lo único que puedo hacer en esta etapa es entregar mi determinación, que se ha cumplido junto con la base de la misma, al fiscal entrante para su consideración y decisión final, escribió Bensouda. La fiscal señaló que con respecto a Venezuela me comprometí a llegar a una determinación final durante el resto de mi mandato. Quizás en anticipación a ese resultado, la Sala de Cuestiones Preliminares recibió un expediente del gobierno de Venezuela, esta frase es clave, solicitando a la Sala que ejerciera control judicial sobre la realización de nuestro examen preliminar. No puedo referirme a ellas en detalle, aunque el hecho de su presentación ha sido mencionado públicamente por las propias autoridades venezolanas. De hecho, sí, el lunes en la noche, Tarek William Saab señalaba que había presentado un nuevo recurso ante la Corte Penal Internacional para ejercer control judicial sobre la demanda de la señora Bensouda. Este martes el abogado británico Karim Khan se convirtió en el sucesor de Fatou Bensouda en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y prestará juramento este 16 de junio en La Haya. Ya lo prestó, de hecho, ya está ejerciendo su cargo. El británico tiene experiencia en la justicia penal internacional y logró elegirse como nuevo fiscal en una elección secreta en la cual obtuvo la mayoría de los votos. Khan tendrá entre sus tareas revisar el caso de Venezuela. Las autoridades de este país están siendo investigadas en un proceso que revelará si se cometieron o no crímenes de lesa humanidad en los últimos 7 años. Ha habido una variedad, una multiplicidad de reacciones a ello. Quiero leer, por ejemplo, la de José Ignacio Hernández, quien fuera, saben ustedes, procurador del gobierno interino, abogado muy competente, actualmente en los Estados Unidos. Dice José Ignacio Hernández: la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, en su informe de entrega presentado hoy, hace una actualización del caso Venezuela. Resumo los puntos más importantes, dice Hernández. La Fiscalía de la Corte Penal ya culminó el estudio de la fase sobre el principio de complementariedad, esto es determinar si en Venezuela hay investigaciones objetivas e imperiales, de ser imparciales, me imagino que se peló ahí un lapsus mentis, de las graves violaciones a derechos humanos investigadas. El régimen de Maduro, anticipando una decisión adversa, ha presentado peticiones a la Sala de Cuestiones Preliminares relacionadas con la investigación preliminar. Ante esta situación, la Fiscalía optó por no anunciar su decisión hasta que la Sala se pronuncie, con lo cual la decisión sobre el caso de Venezuela será tomada por el fiscal entrante, Karim Ahmad Khan, que inicia funciones mañana. Todo ello puede retrasar la decisión sobre la investigación preliminar. Y dice aquí el reporte, los documentos. Quiere decir que sencillamente lo que está haciendo el régimen de Maduro es lo que hace normalmente, ganar tiempo. De hecho, creo que tienen bastante claro que el fallo les será adverso. También hay una reacción que le estoy buscando en mi timeline de Acceso a la Justicia, que saben ustedes es una ONG muy reputada en el país. Aquí está, la tengo. Dice Acceso a la Justicia, alerta legal. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, informó en su comunicación de despedida que se había comprometido a llegar a una determinación final en el caso de Venezuela. Sin embargo, la Sala de Cuestiones Preliminares recibió un recurso del régimen venezolano.
Alerta Legal indicó en su mensaje final que el gobierno de Maduro, de manera confidencial, presentó peticiones a la Sala de Cuestiones Preliminares para que ejerciera control judicial sobre el examen preliminar llevado a cabo sobre la Fiscalía. Ante esta situación, la fiscal Bensouda decidió abstenerse de anunciar sus conclusiones respecto de la determinación final sobre el examen del caso venezolano hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares emita su pronunciamiento. Señaló además que tanto el proceso ante la Sala como sus resultados se mantienen confidenciales, pero espera que se hagan públicos a la brevedad. En tal sentido, la fiscal saliente indicó que corresponderá al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, considerar el informe de la fiscal saliente y en consecuencia tomar la decisión final en el caso de Venezuela. Continúa la espera de si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ahora con un nuevo fiscal que revisará el caso, decide abrir o no una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad y saber si habrá finalmente justicia en el país. Ciertamente, y hay que decirlo, quizá aquí diferimos de lo que dice Acceso a la Justicia, la fiscal Bensouda ha dicho que ella ya tiene su determinación y que esa determinación se le pasó al nuevo fiscal para que la valide. Será muy difícil que el fiscal revierta, el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional revierta esa decisión, sea esta positiva o sea negativa, es decir, sea esta a favor de abrir una investigación o en contra de hacerlo. Yo sí creo que sería más fácil que revirtiera una decisión negativa y no que revirtiera una decisión positiva. Y yo conversaba con, me perdona la primera persona, yo conversaba el lunes y martes con defensores de derechos humanos en Venezuela, gente de las ONG ligadas al tema de derechos humanos, que me decían que básicamente lo que ha hecho pues, el régimen de Maduro es conseguirse un enemigo que le sea más potable. Que elegir como enemigo a un señor que es británico, así se llame Karim Khan, y que es un defensor de derechos humanos con más de 25 años de experiencia. Ha hablado también sobre este tema de los políticos a los que les he visto reacciones, bueno, una que está muy relacionada al tema de los derechos humanos, que es Delsa Solórzano, que dice, ratifica que hay méritos suficientes para abrir investigación por crímenes. La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, Leola Patilla, informó que oficialmente la Corte Penal Internacional ratificó que existen méritos suficientes para abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto es una nota del Centro de Comunicación Nacional. La señora Bensouda deja claro que a pesar de las tácticas dilatorias del abogado de la dictadura, la investigación avanza. Aseguró a través de su cuenta de Twitter. La parlamentaria aseguró que el país está a la espera de un pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Previas. Solórzano enfatizó que el cambio de fiscal no paraliza el proceso y se espera un pronunciamiento pronto sobre el caso de Venezuela. El nuevo fiscal que asume el cargo mañana está en pleno conocimiento del caso Venezuela, informó. La diputada aseguró que desde todos los frentes políticos se sigue avanzando hacia la justicia para los venezolanos. Mientras tanto, mientras todo esto sucede y también en el tema de derechos humanos, se prorroga el traslado de presos de DGCIM y SEBIN. Esto lo dice Últimas Noticias. El presidente Nicolás Maduro prorrogó por 30 días más el plazo para la transferencia de privados de libertades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a cárceles nacionales bajo la custodia del Ministerio para el Servicio Penitenciario. La decisión de Maduro está contenida en el decreto 4.528, publicado en la Gaceta Oficial 42.147 del 11 de junio pasado. El 12 de mayo de este año, el jefe de Estado ordenó al DGCIM y SEBIN efectuar la transferencia del ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario. El traslado de presos de estos dos organismos de seguridad a cárceles nacionales ya se inició con el desalojo de las celdas ubicadas en Caracas, según lo informó a Últimas Noticias la ministra para el Servicio Penitenciario, Miralis Contreras. Este primer grupo de privados de libertad ha sido ubicado en cárceles de las regiones Capital y Central, indicó Contreras. El presidente de la República tomó la decisión de transferir la custodia de los presos desde las dos policías de inteligencia basada en el proceso de adaptación del Estado a las nuevas directrices y políticas de orden social. Mira, lavadito de cara que ya es muy difícil que se compre. Lavadito de cara por el miedo a la Corte Penal Internacional, que ya es muy difícil que cambie sus posiciones. Y a las 6:40 de la mañana les comento que la principal noticia internacional, que además tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con Venezuela por
infinidad de razones que no tengo por qué contarles, o sea, no tengo por qué contarles porque ustedes las dominan perfectamente. El Ministerio de Defensa de Colombia rechazó atentado en Cúcuta y revela hipótesis del ataque y de sus autores. 36 militares heridos con la explosión de un coche bomba, un carro bomba. El Ministerio de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó desde Cúcuta que los responsables de la explosión del carro bomba en la Brigada 30 entraron a la sede militar haciéndose pasar como funcionarios. Molano aseguró que el carro bomba, una camioneta Toyota blanca, ingresó a las 3 de la tarde a la sede militar con 2 hombres. Reseñó Blue Radio a las 3:10 minutos. Esta camioneta tuvo una primera explosión, la cual por supuesto afectó las instalaciones, pero pasados 2 minutos, a las 3:12, una segunda explosión de la misma camioneta afectó de forma grave instalaciones de esta brigada, indicó el ministro. Las primeras hipótesis apuntan a que habría sido el ELN el perpetrador del atentado contra la sede militar de Norte de Santander, y se investiga también la participación del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esta noche rechazamos y repudiamos este acto terrorista civil que buscó atentar contra los soldados de Colombia aquí en la brigada, dijo el ministro. Por cierto, destacar que ya Iván Duque, presidente de Colombia, se encuentra también en Cúcuta, pues atendiendo la situación y haciendo lo que hace un presidente en estos casos, que es acto de presencia y, digamos, llevando un mensaje de unidad y llevando un mensaje de solidaridad y también, como no, de repudio y de fuerza a las víctimas de este atentado. Son las 6:41 minutos de la mañana. Estos titulares de la mañana de RCR 750M, comentario al margen: uno no puede estornudar si piensa en el estornudo. Estuve a punto de estornudar hace unos minutos y no lo logré porque cuando pensé en el estornudo se me quitó, pero bueno, en cualquier momento sale ese estornudo. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria y de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones. La señora Nancy Marín me dice que por favor del teléfono de Tecnieléctrico despacio y lo repita 2 veces. Lo voy a hacer cuando haga la cuña, señora Nancy. Espero acordarme de eso en ese momento. Ojalá que sí. Voy a ligar a ver qué logre acordarme de eso. Unión Europea y Estados Unidos apoyan unos comicios libres y justos en Venezuela. Esto lo dice un comunicado emitido ayer. La Unión Europea y Estados Unidos se comprometieron este martes a apoyar un resultado negociado que lleve a la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela. Esto es más importante de lo que parece a primera vista. Ambos bloques reflejaron este compromiso en un comunicado conjunto tras su cumbre de este martes en Bruselas, en la que el principal avance ha sido el acuerdo para extender la suspensión de aranceles mutuos a raíz de la disputa por los subsidios a Airbus y Boeing, uno de los choques comerciales más longevos de la historia de la Organización Mundial de Comercio. En el capítulo de política exterior, los líderes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Charles Michel, y el presidente estadounidense Joe Biden, se comprometieron a reforzar su colaboración para ayudar a América Latina y el Caribe, con una mención especial a la situación en Venezuela. Nos comprometemos a reforzar nuestra cooperación con los países de América Latina y el Caribe para apoyar la recuperación económica, abordar la vulnerabilidad económica e impulsar una gobernanza democrática más sólida, incluido el apoyo a un resultado negociado que conduzca a unas elecciones libres y justas en Venezuela, señala uno de los puntos de la declaración conjunta. La UE y la Unión Europea y Estados Unidos no reconocen los resultados de las elecciones celebradas en Venezuela el pasado diciembre y mantienen sanciones económicas selectivas contra la administración de Nicolás Maduro. Joe Biden, mientras tanto, llega a Ginebra para una cumbre de alta tensión con Vladimir Putin. El mandatario de Rusia dijo esperar que el presidente de Estados Unidos se muestre menos impulsivo que su predecesor republicano. El diablo paga con traición a quien le sirve con lealtad, pero aprovechó la ocasión para calificar a Donald Trump como un hombre talentoso. Bueno, le tiró el palo y la zanahoria, pues el látigo y la pomada. Impulsivo pero talentoso. Talentoso pero impulsivo.
Las relaciones entre Putin y Trump dan para varios libros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este martes a Ginebra en víspera de la primera cumbre con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, una reunión difícil en la que pretende señalarle las líneas rojas para evitar un mayor deterioro de la relación. El avión presidencial Air Force One aterrizó por la tarde en el aeropuerto de Ginebra, procedente de Bruselas, donde Biden reafirmó su voluntad de relanzar las relaciones transatlánticas y enviar un mensaje claro a Rusia. Nuestra alianza es fuerte, la OTAN está unida y Estados Unidos ha vuelto, dijo. Estados Unidos ha vuelto, interesante. Las relaciones son más tranquilas. La Unión Europea y Estados Unidos anunciaron el martes una tregua para resolver la disputa de 17 años y Boeing, En cambio, Biden ha adoptado un tono firme en los últimos días prometiendo que le dirá cuáles son las líneas rojas que no debe cruzar. No busca un conflicto con Rusia, pero veremos si Rusia continúa con sus actividades dañinas, apuntó el presidente estadounidense. Esta cumbre es el punto culminante de su primer viaje al extranjero y es un asunto de alto riesgo para Biden. Es el quinto presidente demócrata con el que se reunirá Putin desde que llegó al poder a finales de 99. Y lo que tienen estos autócratas es que, mano, se quedan en el poder para toda la vida. Bien. Llevan 5 presidentes estadounidenses. Después se jactan, como se jacta Maduro. Se va Trump y yo sigo aquí. Ah, bueno. ¿Y eso habla bien de quién? Eso habla bien de quién, es que es lo que no se dan cuenta ellos. Otro que creo yo aspira a un mandato milenarista es el señor del sombrero, Pedro Castillo, quien conserva la victoria tras culminar el conteo en el balotaje. 44.058 votos es la diferencia con la neoliberal, así la denomina Últimas Noticias, Keiko Fujimori, según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según el informe, el maestro rural obtuvo 8.835.570 votos, 50,12%, y su rival 8.791.521, 49,87%. ¿Dónde estuvo la diferencia? 70% fue el voto nacional de los peruanos, 36% fue el voto de los peruanos en el extranjero, donde la señora Keiko, por cierto, arrasó. Si hubieran sido cifras similares de participación, las de los peruanos en Perú y las de los peruanos en el extranjero, que mira que hay peruanos en el extranjero, hubiera ganado sin duda alguna la señora Keiko Fujimori. Por un muy escaso margen también, como ganó por un muy escaso margen Pedro Castillo, pero hubiera ganado la señora Keiko Fujimori. 26 países condenaron al régimen de Ortega en la OEA y exigen la liberación inmediata de presos políticos. A pesar de sus diferencias sobre la situación de Nicaragua, una amplia mayoría compuesta por 26 países se unió este martes en la Organización de Estados Americanos para exigir al presidente nicaragüense Daniel Ortega la liberación inmediata de los aspirantes presidenciales detenidos. La OEA aprobó una resolución que, sin mencionar a Ortega por su nombre, le pide la inmediata liberación de precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos. En contra, votaron la propia Nicaragua, el gobierno izquierdista del presidente boliviano Luis Arce, San Vicente y las Granadinas, aliado de Caracas. Se abstuvieron 5 países. Yo no sé qué es más miserable, de verdad, si votar en contra o abstenerse. Fíjense quiénes se abstuvieron. Honduras, presidente señalado por narcotráfico, su hermano preso en Estados Unidos por narcotráfico. Belice, Dominica, México, miserable posición. Argentina, miserable posición. Por supuesto, Venezuela votó a favor porque allí no está el régimen de Nicolás Maduro, sino está una representación de la Asamblea Nacional electa en 2015. Volvemos a terreno nacional con 3 titulares. Resultado del mal comer por padecer anemia. Rechazan a donantes de sangre en Venezuela. Muchos donantes de sangre en Venezuela son rechazados por tener anemia, una situación que se da como resultado de los problemas alimenticios que enfrenta la población en medio de la crisis humanitaria que vive el país. Así lo alertan diferentes expertos en un trabajo realizado por el portal La Gran Aldea a propósito del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, reseñar que La Gran Aldea ha sido atacado y estaba ayer en la noche, estaba fuera del aire. Yo no sé si sigue, si ya lograron levantar sus operaciones, pero La Gran Aldea estaba fuera del aire ayer. Bueno, nuevamente atacado, ¿no? Otro portal atacado por el régimen de Nicolás Maduro.
¿Cómo no va a haber anemia en Venezuela si los alimentos aumentaron 32% en un mes en bolívares? 32% en la primera quincena de junio aumentaron los alimentos, refiere Descifrado, citando a su vez a la prensa de Lara, que calcula 14 productos de la cesta básica. En la primera quincena de mayo la suma de esos alimentos rondaba los 57 millones o $18,43, mientras que hoy son 75.545.000 o $24,34, haciendo el cambio a 3.102.926, como cerró ayer en la tarde. Y ciertamente la inflación sigue su curso, el bolívar tiene un rezago con respecto a esa inflación, porque no se ha emitido más dinero inorgánico, y no es esa famosa frase de que hay inflación en dólares, es que la improductividad venezolana es tan grande que los precios aumentan incluso si la moneda sigue estando al mismo precio. No es la moneda el único factor que hace que aumenten los precios. Mientras estas son las realidades ciudadanas, las preocupaciones del régimen van en otra dirección, y en una de las medidas, no se me ocurre otro epíteto con el cual calificarla, más ridícula. Bueno, ellos cometen estas ridiculeces cada cierto tiempo. Hace unos meses lo hicieron con el Estado Vargas, hace unos años lo hicieron con el Ávila. No construyen nada, estériles de raza, son absolutamente estériles, no construyen nada, no hacen nada, no desarrollan nada, lo cual ponerle nombres nuevos, pero entonces van renombrando lo que existe. Sustituyen aviso en la autopista Francisco Fajardo por su nuevo nombre, Gran Cacique Guaycaipuro. La periodista Noelí Guilián publicó este martes una fotografía en la que se observa el cambio de nombre de la autopista Francisco Fajardo en Caracas. De tal forma, las autoridades de tránsito pretenden marcar las nuevas señalizaciones de la vía de comunicación después de que la administración Maduro decidiera llamar la autopista Gran Cacique Guaycaipuro. Yo me acuerdo de esa canción de cuando uno era niño, que decía el cacique Guaycaipuro, puro, puro. Yo me acuerdo cuando Chávez decía que no, que le iban a poner un segundo piso a la autopista porque había mucha cola, entonces iban a hacer el segundo piso de la autopista Francisco Fajardo. Eso, por supuesto, tenía el gran inconveniente de que ya hay un segundo piso de la autopista Francisco Fajardo en una buena parte de la misma, y también que, bueno, hay viaductos y hay todas las cosas, todos los distribuidores. Bueno, de hablar de construir el segundo piso de la autopista pasaron a cambiarle el nombre. Ya lo digo, estériles de raza, estériles de la vida. 6:52 minutos, voy a hacer la publicidad. Quiero hablarles de Tecnieléctrico. Señora Nancy, le voy a dar el teléfono 2 veces. Si usted tiene un problema de equipos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores, microondas o televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía del trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos para que usted no tenga que sabanearlos por ahí. Llámenos, oído al tambor, 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, vuelvo a decirlo, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones, y en insumos para clínicas, médicos o pacientes, todo lo tenemos en tecnohospitalaria.com, donde usted puede hacer su pedido por la página web y hasta retirarlo o pedir el delivery para el mismo. Contamos con el concentrador de oxígeno marca Dinarex, diseñado y fabricado en los Estados Unidos, que ofrece concentración de oxígeno de 93% hasta con 5 litros de oxígeno por minuto. Esto es muy importante para las personas que padecen enfermedades pulmonares o para quienes están afectados en este momento por COVID-19. Ese aparato lo ofrecemos a un precio insuperable por calidad y por precio mismo, y usted puede ubicarlo si nos ubica nuevamente en la www.tecnohospitalaria.com, @Tecnohospitalaria, o el 0212-919-9549, 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hago vuelo rasante por los titulares que tienen que ver con COVID. 1.233 nuevos casos, cifra de referencia del gobierno de Nicolás Maduro. 20 fallecidos este 15 de junio.
los hospitales colapsados y la pandemia sin freno. Esta es la advertencia de Monitor Salud sobre la pandemia en Venezuela. La curva de contagios de COVID-19 se está acelerando y en algunos estados los centros de salud comienzan a presentar colapso, advirtió este martes Monitor Salud, organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejores condiciones laborales. Queremos advertir que los casos de COVID-19 van en aumento, la curva parece acelerarse y algunos estados del país comienzan a presentar colapso en sus centros de salud, escribió la organización en su cuenta de Twitter. Así que a cuidarse, gente, más que nunca a cuidarse. Caraqueños acudieron a la sede de la Cruz Roja para exigir vacunas. Queremos que las vacunas lleguen sin distingo político, que seamos todos iguales porque la salud para todos es para todos, expresó el ciudadano Luis Benedito Vera para La Voz de América. Hay que recordar que la Cruz Roja llegó a un convenimiento para participar en el programa de vacunación. Como no nos terminan de caer desgracias, los venezolanos nunca nos terminan de caer desgracias, ahora hay un brote de malaria, ni más ni menos que en Chuspa, aquí mismo en el estado Vargas. 6 de los 15 casos registrados corresponden al litoral central. Aplican cerco epidemiológico en Vargas por brote de paludismo en Chuspa, dice la nota que firma la periodista Ami Torres. 6 de los 15 casos de paludismo detectados en Vargas corresponden a habitantes de Miranda. Se trata del brote más reciente detectado en Chuspa, cuyo primer paciente registró síntomas desde el pasado 12 de mayo. Los principales afectados son pescadores, como lo confirmó Unis Arrieta. Hay que decir que Chuspa es la frontera entre Vargas y Barlovento, ¿no? Esa carretera en este momento lleva años enterrada, esa carretera que conduce de Chuspa hasta por allá, por Carenero, más allá de Carenero, en Higuerote, pero son estados vecinos y Chuspa es justamente la frontera entre las dos entidades. Lamentar realmente la muerte del dirigente sindical de hospitales Pablo Hernández, quien falleció la mañana de este martes de un accidente cerebrovascular. Pablo Hernández era un colaborador frecuente de RCR, declaraba frecuentemente para RCR, especialmente en el Radar de los Barrios, un hombre amable y un hombre comprometido con la causa de los trabajadores de la salud. Así que en paz descanse, hermano. Pablo Hernández, hombre joven, lamentablemente murió de un ACV. Y para cerrar, localizan un cadáver descuartizado en Baruta. El cadáver desmembrado de un hombre fue localizado en el sector El Pozo, Santa Cruz del Este, Baruta, según versiones policiales. El cuerpo corresponde a Andrés Rondón, quien se dedicaba a la venta de verduras en la zona. Las primeras investigaciones indican que el crimen contra Rondón fue conocido por conocidos con quienes se encontraba reunido la noche del domingo. Presumen que mientras ingerían bebidas alcohólicas se suscitó una discusión entre Andrés y sus amigos, quienes le recriminaban frecuentemente su identidad sexual, de acuerdo con las investigaciones. El tema de lo políticamente correcto le impide a Últimas Noticias, así como le impidió a otros medios también, decir que Andrés era transgénero. Y esto es un crimen de odio. Si es así, decían que lo habían matado para robarlo, pero si es así, si le recriminaban a Andrés su identidad sexual, esto es un crimen de odio. Y 3 personas transgénero han sido asesinadas en los últimos días, en los últimos 3, 4 días. Yo cuento 3 en Venezuela. Esto en el mes del orgullo gay, ¿no? La homofobia presente todavía entre nosotros. 6:58 minutos, que en paz descanse también Andrés y que su muerte se le haga justicia a su muerte. 6:58 minutos, que este día 16 de junio sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado